La noche del 17 de agosto de 2003, San Miguel el Alto se ahogaba bajo un velo de furia celestial. No era una tormenta cualquiera. Era una de esas catástrofes bíblicas que graban su nombre en la memoria colectiva de un pueblo pequeño. El río escondido, usualmente un hilo manso que serpenteaba por el valle, se transformó en un monstruo rugiente, una arteria desbordada de barro y furia. Fue en medio de ese caos líquido y eléctrico que Ana y Ricardo, una joven pareja, con la promesa de una vida entera por delante, se desvanecieron. Su camioneta, según los pocos testigos que se atrevieron a desafiar la tormenta, fue engullida por las aguas embravecidas justo al cruzar el Puente del Diablo, un viejo armatoste de hierro y concreto que ha visto pasar generaciones. La búsqueda fue intensa, desesperada, pero inútil. El río no devolvió nada, solo silencio y una ausencia que se convirtió en una herida abierta para sus familias y un enigma sin resolver para el pueblo. Los días se hicieron semanas, las semanas meses, y los meses, años, 20 años, 2 décadas de luto, de preguntas sin respuesta, de la lenta erosión de la esperanza. El Puente del Diablo, antes un mero punto de cruce, se transformó en un monumento involuntario a la tragedia, sus corroídas vigas susurrando historias de pérdida al viento. La memoria colectiva, con el tiempo, había cubierto la historia de Ana y Ricardo con un musgo de resignación, relegándolos a la categoría de leyendas locales, un recordatorio sombrío de la indomable fuerza de la naturaleza. Sus nombres se pronunciaban con un dejo de tristeza, sus rostros desdibujados en viejas fotografías. La idea de encontrarlos, vivos o muertos, se había desvanecido en el reino de lo imposible. Pero el destino, o quizás alguna fuerza más enigmática, tenía otros planes. El tiempo, ese gran sepulturero, a veces es también un revelador caprichoso. Hace apenas unos meses, una excavación rutinaria para reforzar los cimientos del mismo Puente del Diablo, un proyecto de infraestructura mundano, se convirtió en la puerta a un abismo de incredulidad. Bajo las corroídas estructuras, a una profundidad que desafiaba la lógica de las corrientes y la sedimentación de 2 décadas, los obreros hicieron un hallazgo que detuvo el aliento de todo el pueblo. No eran huesos, no eran restos de la camioneta, eran objetos personales de Ana y Ricardo, extrañamente preservados y dispuestos de una manera que desafiaba toda lógica forense y natural. Un viejo reloj de pulsera de Ricardo, su cristal intacto pero las manecillas inmóviles, marcando una hora equivocada que nadie podía descifrar. Junto a él, el prendedor de mariposa favorito de Ana, un delicado objeto de metal y esmalte, cuyo color no había sido desvanecido por el lodo ni el tiempo. Estos no eran meros restos arrastrados por una inundación. La forma en que fueron encontrados, casi como si hubieran sido colocados con intención, generó una escalofriante sensación de que no estábamos ante un mero capricho de la naturaleza, sino ante una señal, un mensaje dejado para ser descubierto. La ciencia forense, la hidrodinámica, la geología, ninguna de las disciplinas que habitualmente explican estos fenómenos podía ofrecer una respuesta satisfactoria a la preservación y la disposición de estos objetos. Este descubrimiento no solo reabrió una herida antigua en San Miguel el Alto, sino que planteó una pregunta mucho más escalofriante. ¿Qué secretos ocultó el río durante 20 años? ¿Y qué fuerza, más allá de la naturaleza y sus impredecibles corrientes, dejó estas señales para ser encontradas 2 décadas después, justo en el mismo lugar donde la tragedia los había reclamado? Es posible que el tiempo y el olvido no sean los únicos guardianes de las verdades y que hay misterios que persisten, esperando el momento justo para revelarse, desafiando nuestra comprensión de lo real y lo posible. Este es el punto de partida de nuestra exploración, un viaje hacia los límites de la lógica, la historia, la ciencia y quizás lo inexplicable.
buscando entender qué fuerzas entrelazaron el destino de Ana y Ricardo con el puente del diablo y con un descubrimiento que desafía el sentido común. El reciente hallazgo bajo la antigua estructura no es un incidente aislado en la larga y enigmática historia de la humanidad. De hecho, a lo largo de los siglos, incontables comunidades han sido testigos de descubrimientos que desafían la lógica imperante, objetos que emergen de las profundidades de la tierra o del agua en condiciones inexplicables, o después de lapsos de tiempo que desdibujan los límites de lo posible. Estos sucesos, a menudo, se convierten en el germen de leyendas locales, en hilos que tejen el tapiz cultural de una región, otorgando a ciertos lugares una pátina de misterio y reverencia. Piense, por ejemplo, en los artefactos que han desconcertado a la ciencia, o en las narrativas de objetos perdidos que, contra toda probabilidad, resurgen intactos, portando consigo un aura de lo insólito. La fascinación por lo inexplicable, de hecho, ha sido una constante en la psique humana. Lugares con denominaciones que evocan pactos ancestrales o fuerzas primigenias, los puentes del diablo o gargantas de las ánimas, no son meros puntos geográficos, son umbrales donde el velo entre lo ordinario y lo extraordinario parece adelgazarse. Estas estructuras, a menudo sobre corrientes impetuosas o abismos, han sido desde tiempos inmemoriales escenarios de tragedias, alimentando la creencia de que poseen una voluntad o son custodiadas por entidades invisibles. El agua, en particular, como receptáculo de memorias y secretos, capaz de borrar y preservar, es una constante en el folclore mundial. ¿Cuántas historias no conocemos de tesoros sumergidos o de objetos que emergen de las profundidades con mensajes de tiempos olvidados? Por otra parte, la irrupción de un nuevo dato en un caso cerrado, especialmente tras un lapso tan prolongado, genera un impacto psicológico profundo. Una comunidad habituada a la ausencia y a la resignación se confronta de pronto con la posibilidad de una comprensión incompleta de los hechos. La emergencia de tales evidencias, más allá de reavivar el dolor, perturba el orden establecido y la narrativa construida para dar sentido a la pérdida. La imperiosa necesidad humana de encontrar explicaciones coherentes cuando la ciencia y la lógica flaquean, empuja la mente hacia terrenos menos convencionales. Consiguientemente, la singularidad en la preservación de los objetos, junto a su peculiar disposición, nos impele a considerar no solo las propiedades físicas del entorno, sino la posibilidad de una intervención. Existe una marcada diferencia entre el arrastre aleatorio por una corriente y el hallazgo de algo casi prístino, como si hubiese sido deliberadamente resguardado. Esta distinción es crucial. ¿Qué condiciones excepcionales habrían permitido que elementos frágiles sobrevivieran intactos a la furia de una inundación y a 2 décadas bajo sedimentos? La respuesta no reside únicamente en la geología o la hidrodinámica, sino que nos empuja hacia teorías menos ortodoxas, quizás fenómenos naturales inusuales o para algunos algo más allá de lo puramente mundano. Asimismo, la historia registra numerosos casos fríos que inesperadamente se reabren por avances tecnológicos, testimonios tardíos o, como en este escenario, por un hallazgo fortuito. Estos momentos de revelación redefinen la percepción de un evento pretérito y la confianza en nuestra capacidad para desentrañar la verdad. Nos recuerdan que el tiempo, lejos de ser un simple factor de olvido, puede ser un paciente guardián de secretos, esperando el momento propicio para desvelarlos. La reexaminación de un suceso antiguo ante una evidencia tan desconcertante
Obliga a la comunidad e investigadores a mirar el pasado con nuevos ojos, cuestionando cada suposición y considerando posibilidades antes descartadas por inverosímiles. Resulta crucial, pues, considerar cómo estas revelaciones tardías transforman la narrativa de un lugar. Un suceso, antes una tragedia cerrada y finalizada, se convierte de nuevo en un misterio viviente. La estructura, que simbolizaba una catástrofe natural, ahora se erige como un enigma, un punto de interrogación perenne. Esta metamorfosis del significado alimenta la curiosidad y la búsqueda de respuestas, impulsando a las personas a indagar en las capas más profundas de la realidad. Para adentrarnos en la profunda singularidad de este hallazgo, debemos primero desglosar las condiciones que, hipotéticamente, podrían haber permitido una preservación tan insólita. Desde una perspectiva forense y geológica, la supervivencia de objetos relativamente frágiles durante 2 décadas bajo un río torrencial exige una serie de circunstancias excepcionales, casi una cápsula del tiempo natural. Piense en entornos anóxicos, donde la falta de oxígeno inhibe drásticamente la descomposición orgánica y la oxidación de metales. Una sepultura rápida, bajo capas densas de arcilla o limo, por ejemplo, podría haber creado un microambiente estable, sellando los objetos del flujo corrosivo del agua y de la acción de microorganismos. Las propiedades específicas del metal del reloj y del esmalte del prendedor, si fuesen de alta calidad o aleaciones resistentes, también habrían contribuido a su integridad estructural, desafiando la erosión que normalmente pulverizaría tales artefactos. Sin embargo, la mera preservación es solo una parte del enigma. Más allá de la resistencia material, la cuestión de cómo el río, una fuerza de erosión y arrastre implacable, pudo no solo conservar, sino también depositar estos objetos de una manera tan particular, introduce una paradoja hidrodinámica. Los ríos, especialmente en crecidas violentas, suelen dispersar y fragmentar todo a su paso. No obstante, en sus lechos se forman zonas de remanso o trampas de sedimento, donde la corriente disminuye abruptamente, permitiendo que objetos más pesados se asienten. Podría haber existido una cavidad o un remolino subterráneo, quizás bajo los cimientos del puente, que actuó como un embudo natural, guiando los objetos hacia un punto de reposo. La forma y densidad de cada artículo también influirían en su trayectoria, pero la confluencia de estas variables para depositar ambos objetos juntos y preservados en un mismo punto durante una inundación de magnitud catastrófica es estadísticamente improbable. Aunado a la preservación y la deposición, surge la característica más desconcertante: la disposición casi intencional de los objetos. Un reloj de pulsera y un prendedor, encontrados juntos, no simplemente arrastrados y cubiertos, sino dispuestos, desafía la aleatoriedad. Es posible que, en un evento de extrema turbulencia, las fuerzas de cizallamiento del agua y la sedimentación pudieran haberlos acomodado de una forma que meramente simula una colocación deliberada. La física de fluidos complejos, si bien puede generar patrones sorprendentes, rara vez produce arreglos que evoquen una intervención consciente. Esto nos obliga a considerar si hubo un punto en el tiempo donde estos objetos no estaban bajo el río, o si el mecanismo de su puesta en escena es de una complejidad natural que aún no comprendemos completamente. La ciencia, en estos puntos, a menudo se encuentra en el límite de su capacidad explicativa. En consecuencia, la estructura del Puente del Diablo mismo podría haber jugado un papel crucial. Los puentes, al modificar el flujo natural del agua, crean zonas de presión y vacío, alterando los patrones de erosión y deposición. Es concebible que una sección específica de los cimientos o una cavidad subterránea adyacente actuara
como un refugio temporal, una especie de nicho protector. La excavación para reforzar la estructura, al perforar o remover una parte de este nicho, habría sido el catalizador que finalmente expuso lo que el río había custodiado celosamente. Esta interacción entre una infraestructura humana y las dinámicas naturales añade otra capa de complejidad, sugiriendo que el puente no fue solo un testigo, sino un participante involuntario en la preservación de este misterio. Por ende, la confluencia de todos estos factores, la preservación excepcional de materiales, una hidrodinámica que desafía la lógica común, una disposición que sugiere intencionalidad y la intervención fortuita de una excavación, teje una narrativa de una improbabilidad casi astronómica. No estamos hablando de un solo evento inusual, sino de una concatenación de sucesos que se alinearon de una manera que raya en lo milagroso, o al menos en lo profundamente enigmático. La ciencia puede ofrecer hipótesis para cada elemento por separado, pero la unión de todos ellos en un solo hallazgo, en el lugar exacto de la tragedia, después de 20 años, genera un rompecabezas cuya solución parece exigir más que la mera suma de explicaciones convencionales. Desde una perspectiva comunitaria, la disrupción que un hallazgo de esta magnitud provoca es profunda. Imaginen un pueblo que ha tejido durante 2 décadas una narrativa de resignación, donde la ausencia se ha solidificado en una verdad inmutable. De repente, esa verdad se fractura. La memoria colectiva, esa compleja amalgama de experiencias compartidas y relatos transmitidos, se ve obligada a una reevaluación dolorosa. La supuesta paz que se alcanza con el tiempo, una especie de cierre impuesto por la falta de respuestas, se desvanece, dejando en su lugar un torbellino de nuevas preguntas. Ya no es solo la historia de Ana y Ricardo, sino la historia de San Miguel el Alto, su relación con la naturaleza indómita y su propia capacidad para comprender los eventos que la marcan, lo que se pone en tela de juicio. Para las familias directamente afectadas, esta revelación es aún más íntima y punzante, redefiniendo el propio concepto de luto. No hablamos ya del dolor inicial, agudo y devastador, sino de una nueva fase de duelo, más compleja, donde la esperanza y el trauma se entrelazan de manera insospechada. Es como si una herida que había cicatrizado superficialmente se abriera de nuevo, revelando una profundidad insospechada. La aceptación de la pérdida, ese arduo proceso de asimilar lo irrecuperable, se ve desmantelada. ¿Cómo se procesa el hallazgo de un objeto tan personal, tan cargado de significado, después de haber enterrado la posibilidad de cualquier vestigio? Esta paradoja emocional de encontrar algo después de haber aceptado nada puede ser tan desestabilizadora como la pérdida original, obligándolos a navegar un paisaje emocional completamente nuevo. Más allá de lo personal, este descubrimiento nos obliga a reconsiderar nuestra relación con el tiempo mismo y la naturaleza de la memoria. Nos confronta con la idea de que los objetos materiales pueden trascender su función y convertirse en mensajeros, en cápsulas de tiempo que desafían la linealidad cronológica. Piense en cómo una simple melodía puede transportarnos décadas atrás, o un aroma evocar un recuerdo olvidado. En este caso, un reloj detenido y un prendedor inmaculado no son solo reliquias. Son, para muchos, un mensaje desde el pasado, una interrupción en el flujo inexorable del tiempo que subraya la persistencia de lo que consideramos perdido. Sugieren que, a veces, el pasado no está simplemente enterrado, sino que aguarda pacientemente el momento propicio para resurgir, recordándonos su existencia. Este vacío en la explicación racional nos empuja inevitablemente hacia terrenos menos transitados, desafiando la primacía del pensamiento científico en la interpretación de todos los fenómenos.
Cuando la hidrodinámica, la geología forense y la probabilidad estadística flaquean al ofrecer una explicación completa y satisfactoria, ¿a dónde se dirige la mente humana? Se genera una tensión palpable entre la necesidad de una explicación empírica y el anhelo de sentido que a menudo solo se encuentra en lo simbólico o lo inefable. Este tipo de eventos actúa como un recordatorio de los límites de nuestro conocimiento actual, del punto ciego, que la lógica aún no puede iluminar completamente, abriendo la puerta a la especulación y a la consideración de posibilidades que trascienden lo puramente material. Adicionalmente, la historia de Ana y Ricardo, ahora con su inexplicable epílogo, trasciende la mera anécdota local para integrarse en la identidad y el folclore de San Miguel el Alto. El Puente del Diablo, ya un lugar cargado de significado trágico, adquiere una nueva capa de misterio, solidificando su aura mística. Piense en los relatos ancestrales de los pueblos originarios, donde cada accidente geográfico tiene un alma, una historia, a menudo entrelazada con eventos extraordinarios. Este hallazgo eleva la tragedia a la categoría de leyenda viva, un relato que será contado y reinterpretado por generaciones futuras, influyendo en cómo la comunidad se ve a sí misma y cómo interpreta su entorno. Se convierte en un punto de referencia cultural, un lugar donde lo inexplicable se manifiesta, enriqueciendo el tapiz narrativo del pueblo. En última instancia, hallazgos como este resuenan en el núcleo de la experiencia humana, recordándonos la vastedad de lo que ignoramos y la persistencia del misterio. Nos invitan a cuestionar nuestras suposiciones sobre el orden del universo y la naturaleza de la realidad. Son catalizadores de la curiosidad que nos impulsan a mirar más allá de lo evidente y a considerar que, incluso en un mundo cada vez más explicado por la ciencia, aún existen fenómenos que desafían nuestra comprensión. Como si el universo mismo nos enviara un acertijo, nos recuerdan la humildad inherente a la búsqueda del conocimiento y que lo más fascinante a menudo reside en aquello que aún no podemos descifrar. Cuando los cimientos de la lógica se tambalean frente a lo insólito, la psique humana, casi por reflejo, tiende a llenar el vacío con explicaciones que trascienden lo material. En el caso de San Miguel el Alto, la aparición de los objetos de Ana y Ricardo, tan peculiares en su estado y disposición, ha reavivado una conversación ancestral. Estamos ante un capricho extremo de la naturaleza, una coincidencia que desafía las probabilidades, o hay una mano oculta, una agencia más allá de nuestra comprensión, actuando en las sombras. Esta dicotomía no es nueva, es el eterno pulso entre el materialismo científico y la inclinación humana a lo místico. La dificultad radica en discernir dónde termina la improbabilidad y dónde comienza la especulación, especialmente cuando la evidencia, aunque tangible, es tan ambigua en su origen. En particular, la leyenda del Puente del Diablo cobra una resonancia aún más profunda con este descubrimiento. Los relatos locales, que quizás se habían atenuado con el paso del tiempo sobre pactos oscuros, almas en pena o guardianes invisibles del río, encuentran un nuevo combustible. Para muchos habitantes, la idea de que el río devolvió los objetos o que el puente los guardó deliberadamente se convierte en una manifestación tangible de estas creencias. No se trata ya de un mero accidente geográfico, sino de un lugar con voluntad propia, un umbral donde las leyes conocidas se pliegan. Esta reactivación del folclore local genera una capa de interpretación que compite directamente con cualquier explicación forense, creando una narrativa paralela que, para la comunidad, puede ser incluso más convincente. Desde la perspectiva de la investigación formal, la situación presenta desafíos monumentales que van más allá de la reconstrucción de un evento. No hay un escenario del crimen en el sentido tradicional.
El río, por su naturaleza dinámica, ha borrado cualquier huella directa del suceso original, y el tiempo ha desvanecido cualquier evidencia traza que pudiera haber existido. Los objetos, aunque impactantes, carecen de contexto inmediato. ¿Cómo determinar si fueron colocados por alguien o si su posición es el resultado de un proceso natural extremadamente improbable? La ausencia de restos humanos complica aún más cualquier intento de establecer una causa de muerte o de descartar otras hipótesis, como un posible secuestro previo al arrastre por el río. Los investigadores se ven obligados a trabajar con un rompecabezas incompleto, donde cada pieza es enigmática y la imagen final es, por ahora, inalcanzable. La tensión entre la necesidad de una explicación racional y la innegable sensación de misterio impregna el aire. Por un lado, la ciencia exige pruebas empíricas, replicables y lógicas para descartar cualquier posibilidad que no sea natural. Los expertos buscarán cada microfisura en la hipótesis sobrenatural, cada posible flujo de agua, cada composición del sedimento que pudiera haber contribuido a la situación. Por otro lado, la experiencia humana, especialmente en momentos de profunda incertidumbre, a menudo se resiste a aceptar meras coincidencias cuando los hechos parecen apuntar a algo más. Este dilema no solo afecta a los investigadores, sino que se filtra en la conciencia pública, generando debates acalorados entre quienes exigen una explicación científica y aquellos que están abiertos a considerar lo inexplicable. Además, la interpretación de la evidencia en sí misma se convierte en un campo de batalla. El reloj marcando una hora equivocada es un mensaje codificado, una última señal, o simplemente el momento en que su mecanismo dejó de funcionar al contacto con el agua o el impacto. El prendedor de mariposa, conservado por un milagro o por las propiedades inherentes de sus materiales y un entorno específico. Cada detalle, cada pequeña imperfección, se convierte en objeto de escrutinio y especulación. La línea entre una anomalía estadística y una anomalía inexplicable se vuelve borrosa, y la mente humana, siempre buscando patrones y significado, puede proyectar intenciones donde solo hay azar. Este fenómeno de pareidolia interpretativa añade otra capa de complejidad, dificultando la objetividad y sembrando dudas sobre cualquier conclusión definitiva, sea cual sea su naturaleza. En la estela de un hallazgo tan enigmático, es inevitable que surjan corrientes de pensamiento que, si bien comprensibles, a menudo se desvían hacia trampas cognitivas bien documentadas. Una de las falacias más comunes es la de la causa única, donde la mente humana, buscando simplicidad, atribuye un evento extraordinario a una explicación singular y, con frecuencia, sensacionalista. Por ejemplo, la preservación de los objetos se interpreta inmediatamente como una señal sobrenatural, descartando una miríada de factores naturales raros pero posibles, como microclimas anóxicos o composiciones químicas del suelo y el agua que actúan como conservantes. Esta tendencia ignora la complejidad inherente de los sistemas naturales, donde la confluencia de múltiples variables improbables puede, ocasionalmente, producir resultados que parecen milagrosos. Consideremos además cómo la emoción y la memoria colectiva pueden distorsionar la percepción. El cerebro humano está programado para detectar patrones, incluso donde no existen, un fenómeno conocido como pareidolia. Cuando la comunidad de San Miguel el Alto se enfrenta a un reloj detenido en una hora equivocada y un prendedor casi intacto, es natural que busquen un significado profundo, una intencionalidad oculta. Los detalles se magnifican. Las coincidencias se elevan a la categoría de mensajes codificados, y la narrativa se moldea para encajar en una explicación preexistente, sea esta sobrenatural o una elaborada teoría conspirativa.
Esta reconstrucción subjetiva de los hechos puede oscurecer los intentos de una investigación objetiva al sesgar la interpretación de cada nueva pieza de información. Por otra parte, la imagen popular de la investigación forense, a menudo alimentada por la ficción televisiva, crea una expectativa irreal de respuestas inmediatas y concluyentes. El efecto CSI, como se le conoce, sugiere que cada misterio puede resolverse con una muestra de ADN o una huella digital perfectamente conservada. Sin embargo, la realidad de un caso como el de Ana y Ricardo, con 2 décadas de antigüedad, bajo un río dinámico y sin un cuerpo, es drásticamente diferente. La ciencia forense real es un proceso lento y metódico, que a menudo se enfrenta a la erosión del tiempo y los elementos, y no siempre puede ofrecer la resolución definitiva que el público anhela. La ausencia de respuestas claras no significa necesariamente que la explicación deba ser extraordinaria, sino que los datos disponibles son insuficientes o han sido irrecuperablemente alterados. Asimismo, es crucial abordar el escepticismo inherente a la ciencia frente a las afirmaciones de lo inexplicable. La ciencia opera bajo el principio de la navaja de Ockham, favoreciendo la explicación más simple y con menos suposiciones. Para que una explicación sobrenatural o milagrosa sea considerada, requeriría una evidencia abrumadora que desafíe de manera consistente y reproducible todas las leyes conocidas de la física y la química. En el contexto de los objetos de Ana y Ricardo, la comunidad científica buscará incansablemente explicaciones dentro del marco de lo natural, por más improbable que parezca la confluencia de eventos. Descartar una hipótesis simplemente porque es rara no es científico. Lo es, en cambio, la búsqueda exhaustiva de mecanismos naturales, incluso aquellos que escapan a nuestra experiencia común. En este sentido, la controversia principal no radica en si lo sobrenatural es real, sino en cómo interpretamos la falta de una explicación convencional inmediata. La brecha entre lo que sabemos y lo que no sabemos se convierte en un terreno fértil para la especulación. No es una debilidad de la ciencia admitir que actualmente no tenemos una explicación completa, sino una muestra de su rigor. El verdadero desafío consiste en resistir la tentación de llenar ese vacío con explicaciones que no pueden ser probadas ni refutadas, y en cambio, fomentar una curiosidad que impulse la búsqueda de nuevas herramientas y conocimientos que algún día puedan desentrañar estos enigmas, manteniendo siempre un equilibrio entre la apertura a lo desconocido y la adhesión al método empírico. Ahora, considere cómo este tipo de sucesos pone a prueba la cohesión social de una comunidad. Las diferentes interpretaciones pueden generar divisiones, con facciones que se aferran a explicaciones místicas y otras que exigen un enfoque puramente racional. Esta polarización, a menudo alimentada por el miedo y la ansiedad ante lo desconocido, puede dificultar la capacidad del pueblo para procesar colectivamente la tragedia y el misterio. La gestión de esta narrativa fragmentada, donde cada rumor y teoría se propaga con la velocidad del viento, se convierte en un desafío tan significativo como la propia investigación, requiriendo una comunicación cuidadosa y una profunda comprensión de la psicología comunitaria. Ahora bien, la historia que hemos desgranado no es solo un compendio de hechos desconcertantes, es un espejo que refleja la inquebrantable sed humana por comprender lo que escapa a nuestra lógica. Más allá de la singularidad de este caso, que desafía las explicaciones convencionales, reside una verdad universal sobre nuestra relación con lo desconocido. Cada enigma, cada interrogante sin respuesta aparente, actúa como un catalizador para la expansión de nuestra conciencia, obligándonos a mirar más allá de los límites de lo que ya creemos saber.
No se trata meramente de resolver un rompecabezas, sino de cómo la propia existencia del rompecabezas nos moldea, nos invita a formular nuevas preguntas, a explorar territorios inexplorados del pensamiento. En este sentido, lo que subyace a todo esto es una profunda lección de humildad intelectual. La ciencia, con todo su poder explicativo, a menudo encuentra sus fronteras en fenómenos que, por su naturaleza o por la escasez de evidencia, se resisten a ser clasificados. Es precisamente en esos intersticios, en las zonas grises entre lo explicable y lo aún incomprensible, donde el verdadero aprendizaje florece. Nos recuerda que el mapa de nuestro conocimiento está en constante expansión y que cada "aquí hay dragones" en los márgenes de ese mapa es en realidad una invitación a la aventura, a la formulación de nuevas hipótesis y al desarrollo de herramientas que hoy quizás ni siquiera imaginamos. La persistencia de un misterio, lejos de ser un fracaso, es un testimonio de la complejidad inabarcable del universo y de nuestra propia capacidad de asombro. Consideremos por un instante cómo estas narrativas de lo inexplicable se integran en el tejido cultural de una comunidad. Se transforman en cuentos que se transmiten de generación en generación, moldeando no solo la historia local, sino también la identidad colectiva. Estas historias, aunque no siempre resueltas por la razón pura, cumplen una función vital, nos conectan con algo más grande que nosotros mismos, con la vastedad de lo posible y la fragilidad de nuestra existencia. Proveen un marco para procesar la pérdida, la incertidumbre y la esperanza, anclando lo inmaterial en lugares y objetos que, de otro modo, serían mundanos. El relato, en sí mismo, se convierte en una forma de perpetuar la memoria, otorgándole un significado que trasciende la cronología de los eventos. Así pues, este tipo de acontecimientos nos invita a cultivar una mente abierta, una curiosidad que no se conforma con la primera respuesta, sino que se deleita en la búsqueda continua. Implica aceptar que no todas las preguntas tienen una solución definitiva, y que en esa misma incertidumbre reside una riqueza inestimable. ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar desesperadamente una única verdad, abrazáramos la multiplicidad de interpretaciones, permitiendo que el misterio nos guíe hacia una comprensión más profunda de la condición humana y de nuestro entorno? Al hacerlo, no solo honramos la complejidad de los sucesos, sino que también fortalecemos nuestra capacidad de pensamiento crítico y nuestra imaginación. Finalmente, la historia de Ana y Ricardo y los objetos que emergieron de las profundidades del río nos deja con una pregunta más profunda. ¿Qué otros secretos yacen ocultos bajo la superficie de nuestro mundo, esperando el momento propicio para revelarse? ¿Qué verdades nos esperan en los rincones más oscuros de la historia, la ciencia o incluso de nuestra propia psique? La verdadera aventura del conocimiento no reside en encontrar todas las respuestas, sino en la valentía de seguir formulando las preguntas, de mantener encendida la llama de la curiosidad, porque es en esa búsqueda incansable donde descubrimos no solo el mundo que nos rodea, sino también la ilimitada capacidad de asombro que reside en cada uno de nosotros. La invitación entonces es a mirar el mundo no solo con ojos de observador, sino con la mente de un explorador perpetuo, siempre listo para desenterrar el próximo enigma. De hecho, esta historia singular, que resuena con ecos de lo incomprensible, nos confronta con una cuestión aún más íntima. ¿Cómo se reconfigura la brújula interna de un individuo cuando se topa con un evento que desordena las categorías de lo posible? Piénselo. No es solo la comunidad la que se ve obligada a reinterpretar su pasado. Es cada persona la que debe recalibrar su propia comprensión del mundo. La certeza de que el universo opera bajo leyes fijas se ve sacudida, como si el propio suelo se moviera bajo los pies.
Este tipo de encuentros nos obliga a una introspección profunda, a cuestionar la solidez de nuestras convicciones más arraigadas sobre la realidad, el destino y la naturaleza misma de la vida y la muerte. Nos deja con una inquietud productiva, una especie de eco mental que nos impulsa a buscar significados en los intersticios de lo que damos por sentado. Además, la verdadera enseñanza de estos enigmas no siempre reside en la obtención de una respuesta definitiva, sino en el valor intrínseco de la propia búsqueda. El proceso de indagar, de formular hipótesis, de debatir y de tolerar la ambigüedad, fortalece la resiliencia intelectual. Es como un antiguo cartógrafo que, al trazar un mapa de un territorio inexplorado, no solo marca lo conocido, sino que también delinea con honestidad las vastas extensiones de lo aún desconocido. Esa honestidad intelectual, esa disposición a convivir con la incertidumbre, es un pilar fundamental para cualquier forma de progreso. Nos enseña que el camino hacia el conocimiento es tan valioso como el destino, y que a menudo las preguntas abiertas son más fértiles que las respuestas cerradas. Por consiguiente, cuando los hechos escasean y la lógica se encuentra en un callejón sin salida, la mente humana, por su propia naturaleza, se aferra a la narrativa. Creamos historias, tejemos hilos de posibilidad, donde hay vacíos de información, no solo para dar sentido a lo incomprensible, sino también para protegernos de la cruda realidad de la aleatoriedad o de la falta de control. Estas narrativas, ya sean de corte místico, conspirativo o simplemente de asombro ante lo inexplicable, se convierten en mecanismos de afrontamiento. Nos permiten procesar lo traumático y lo inusitado, transformando la perplejidad en un relato cohesionado que, al menos en nuestra mente, dota de significado al caos. El acto de contar y recontar es, en sí mismo, un ejercicio de construcción de realidad. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto a su propia vida, a sus propias experiencias? Piense en aquellos momentos en los que se ha enfrentado a una coincidencia tan extraña que desafía la probabilidad, o a una situación para la que no hay una explicación sencilla. ¿Cómo reaccionó? ¿Se aferró a la lógica, buscó una razón oculta o permitió que el asombro lo invadiera? La historia de Ana y Ricardo no es solo un suceso aislado en un pueblo remoto. Es una invitación a examinar sus propias fronteras de lo creíble, a cuestionar sus propias suposiciones sobre el orden del universo. Es un recordatorio de que la vida está llena de matices, de sombras y de luces que a menudo escapan a nuestra percepción más inmediata. En este punto, la importancia de mantener viva la chispa de la maravilla cobra una relevancia capital. No hablamos de una ingenuidad infantil, sino de una curiosidad madura y persistente que ve en cada misterio no un obstáculo, sino una oportunidad. Es la fuerza que impulsa a los científicos a buscar nuevas partículas, a los astrónomos a explorar galaxias distantes y a los filósofos a desentrañar los enigmas de la existencia. Es esa misma maravilla la que nos permite percibir la belleza en lo desconocido y la profundidad en lo incomprensible, recordándonos que el universo es un tapiz infinitamente complejo, donde lo visible es solo una fracción de lo que realmente existe. En última instancia, la persistencia de misterios, como el de San Miguel el Alto, nos susurra una verdad profunda. El conocimiento no es un destino, sino un viaje perpetuo. Cada respuesta que encontramos abre la puerta a una nueva pregunta, y es en esa espiral de indagación donde la humanidad verdaderamente florece. La historia de Ana y Ricardo, con su reloj detenido y su prendedor de mariposa, se convierte en un símbolo de la inagotable riqueza de lo desconocido, una invitación a mantener siempre los ojos abiertos, la mente curiosa y el espíritu dispuesto a asombrarse ante las innumerables maravillas y los profundos enigmas que aún nos aguardan.
La reapertura de un expediente que ha permanecido sellado por 20 años, especialmente uno tan entrelazado con la furia de la naturaleza, presenta un mosaico de desafíos que trascienden la mera investigación criminal. Imaginen el escenario. La escena del incidente original, un río desbordado, es intrínsecamente efímera y constantemente reconfigurada por las corrientes. A diferencia de un sitio terrestre donde las huellas pueden perdurar, un lecho fluvial es un lienzo en permanente borrado y reescritura. ¿Cómo se reconstruye la dinámica exacta de una inundación catastrófica de hace 2 décadas, con el cauce, la vegetación ribereña y la topografía subacuática alterados por el tiempo y las intervenciones humanas? Esta es una tarea que raya en lo arqueológico, pero con la volatilidad añadida del agua. Por añadidura, la fiabilidad de los testimonios humanos se erosiona inexorablemente con el paso del tiempo. Aquellos pocos testigos que presenciaron la tormenta de 2003 o que tuvieron alguna interacción con Ana y Ricardo en sus últimas horas, ahora enfrentan el desafío de desenterrar recuerdos que han sido distorsionados por la memoria, la especulación y el deseo de dar sentido a lo incomprensible. La neurociencia nos enseña que los recuerdos no son grabaciones fijas, sino construcciones maleables que se revisan cada vez que se evocan. Confrontar esta fragilidad mnémica con la solidez sorprendente de los objetos recuperados añade una capa de complejidad a cualquier intento de armar un relato coherente de los hechos. Sin embargo, la ciencia forense actual dispone de herramientas que eran incipientes o inexistentes en 2003. Pensemos en la modelización hidrodinámica avanzada, capaz de simular retrospectivamente el comportamiento del río escondido durante aquella fatídica noche. Utilizando datos históricos de pluviometría, topografía del lecho fluvial y propiedades del suelo, los expertos pueden recrear virtualmente las velocidades de la corriente, los patrones de remolino y las zonas de deposición. Esto permitiría generar mapas de probabilidad de dónde podrían haberse asentado objetos de ciertas características, ofreciendo una perspectiva radicalmente nueva sobre la trayectoria de los elementos de Ana y Ricardo, y quizás de otros restos. Asimismo, la microarqueología forense, aplicada a los objetos recuperados y al sedimento circundante, puede desvelar detalles inimaginables. Un análisis isotópico del metal del reloj o del esmalte del prendedor podría, por ejemplo, revelar el tipo de agua o suelo al que estuvieron expuestos, e incluso estimar la duración de esa exposición en condiciones específicas. La datación por luminiscencia de los sedimentos que los cubrían podría corroborar el tiempo de su enterramiento. Cada partícula de lodo adherida, cada fibra microscópica, se convierte en un potencial testigo mudo, esperando ser interrogado con las técnicas más sofisticadas de la ciencia de materiales y la geoquímica. A pesar de estas herramientas, la reanudación de una investigación tan antigua impone una carga psicológica considerable. Para los familiares, la esperanza, un sentimiento que creían sepultado, resurge con una intensidad abrumadora, a menudo mezclada con el temor a una nueva decepción o a verdades aún más dolorosas. Para los investigadores que retoman el caso, la presión por encontrar respuestas tras 2 décadas de silencio es inmensa. Se enfrentan no solo a la escasez de evidencia directa, sino también al peso de las expectativas comunitarias y a la sombra de un misterio que ha permeado el folclore local, exigiendo un equilibrio delicado entre el rigor científico y la sensibilidad humana. Por consiguiente, este caso se erige como un laboratorio viviente para la convergencia de disciplinas. No es suficiente con la hidrodinámica o la forense. Se requiere una sinergia con la geología, la arqueología subacuática y la psicología social. El objetivo
no es solo responder qué pasó, sino, de manera más pragmática, qué podemos saber ahora, con las herramientas actuales, sobre lo que pasó entonces. La frontera del conocimiento no se expande solo con nuevos descubrimientos, sino con la aplicación innovadora de métodos ya existentes a enigmas que parecían insolubles. Ante el enigma que se ha desvelado bajo el puente del diablo, la comunidad de San Miguel el Alto, lejos de encontrar una paz unánime, se ha visto inmersa en una polarización interpretativa que añade otra capa de complejidad al misterio. Para algunos, el río, al devolver los objetos, actúa como una entidad benevolente que finalmente concede un atisbo de verdad, una especie de liberación del alma de Ana y Ricardo. Sin embargo, para otros, la inusual preservación y la disposición casi macabra de los objetos sugieren una fuerza más oscura, una especie de trampa del puente del diablo que tras 2 décadas de silencio libera sus secretos de una manera que perpetúa el tormento en lugar de ofrecer consuelo. Esta divergencia en la percepción entre una bendición y una maldición genera una fricción palpable, tejiendo nuevas hebras de folclore y superstición en el ya denso tapiz cultural del pueblo. Frente a la ambigüedad de las explicaciones naturales y la reticencia a aceptar lo sobrenatural, surge una tercera vía, a menudo susurrada en voz baja, la posibilidad de una intervención humana. ¿Y si los objetos no fueron simplemente arrastrados por la corriente, ni conservados por un milagro, sino deliberadamente colocados? Esta hipótesis, aunque carente de cualquier evidencia directa, abre la puerta a teorías de conspiración que cuestionan la naturaleza original de la desaparición. Se plantea la escalofriante idea de que Ana y Ricardo no fueron víctimas de la naturaleza, sino de un acto mucho más siniestro, y que los objetos son una puesta en escena, tardía, un macabro mensaje. Tal perspectiva introduce una controversia formidable, transformando la tragedia de una calamidad natural en un posible caso criminal con 20 años de retraso, desafiando la narrativa establecida y sembrando una profunda desconfianza. La irrupción de estos objetos también fuerza a la sociedad a un debate ético crucial. ¿Es siempre deseable la verdad, sin importar el costo emocional? Para las familias, la reapertura del caso, aunque alimenta una esperanza latente, también reaviva un dolor que creían haber mitigado con el tiempo. La búsqueda implacable de toda la verdad podría prolongar indefinidamente un ciclo de duelo y trauma, sin garantía de una resolución satisfactoria. ¿Es preferible una paz imperfecta, basada en una aceptación tácita, o una verdad completa que podría ser devastadora? Esta disyuntiva moral es un desafío intrínseco a cualquier caso frío que se reanima, obligando a una ponderación delicada entre la justicia, la memoria y el bienestar psicológico de los afectados, una controversia que no tiene respuestas sencillas. Por otra parte, la noción de que ciertos misterios son inherentemente insolubles se convierte en un punto de fricción dentro de la propia comunidad investigativa y científica. Existe la expectativa de que cada enigma eventualmente cederá ante el método y la tecnología. Sin embargo, este caso particular, con sus variables incontrolables, la fuerza de un río, el lapso temporal, la ausencia de cuerpos, podría desafiar esa premisa. ¿Es la incapacidad para resolverlo una limitación de nuestras herramientas y conocimientos actuales? ¿O acaso existen eventos que por su naturaleza misma trascienden la capacidad humana de reconstrucción y comprensión completa? Este debate sobre la solvibilidad de ciertos enigmas pone a prueba los límites de la ciencia forense y arqueológica, generando una controversia sobre la humildad intelectual y la aceptación de los límites de nuestro entendimiento. Considerando todo lo anterior, la naturaleza de la evidencia, en este caso, es, en sí misma, una fuente de controversia.
Los objetos de Ana y Ricardo son, sin duda, tangibles y reales, pero su significado es maleable y altamente interpretable. ¿Cómo se valora un reloj detenido en una hora equivocada o un prendedor intacto en un contexto legal o científico? No son pruebas definitivas de una causa de muerte o de la identidad de un perpetrador, sino más bien símbolos cargados de significado que abren más preguntas de las que cierran. La falta de un contexto forense claro para su disposición y preservación desafía los estándares tradicionales de prueba, generando un debate sobre qué constituye una evidencia concluyente cuando el tiempo y los elementos han borrado la mayoría de los rastros. En última instancia, estas controversias no son meros distractores. Son el crisol en el que se forja una comprensión más profunda de la verdad, la memoria y la creencia. Nos obligan a confrontar la complejidad de la realidad, donde las explicaciones rara vez son puras y simples. La historia de Ana y Ricardo, con sus objetos emergentes, se convierte así en un catalizador para una reflexión colectiva sobre los límites de nuestro conocimiento, la tenacidad de la esperanza y la ineludible necesidad humana de encontrar sentido, incluso en lo más enigmático y desafiante. Al entrelazar los hilos de esta narrativa, que nos ha conducido por senderos de asombro y perplejidad, comenzamos a percibir cómo la emergencia de lo inesperado puede redefinir el propio contorno de nuestra realidad. Lo que inicialmente se presenta como una anomalía local, un capricho del destino o de la naturaleza, se transforma, bajo el escrutinio de la curiosidad, en un espejo que refleja cuestiones universales sobre la memoria, la percepción y los límites de nuestro entendimiento. Hemos recorrido el camino, desde el impacto inicial de un hallazgo desconcertante, hasta las complejas ramificaciones que éste teje en el tejido de una comunidad y en la psique individual, desafiando las explicaciones cómodas y las verdades establecidas. La coexistencia de lo tangible y lo inefable se ha manifestado con fuerza inusitada. Por un lado, la materialidad de los objetos, su resistencia al paso avasallador del tiempo y la furia de los elementos nos obliga a confrontar la tenacidad de la existencia misma. Por otro, la forma en que estos vestigios se revelan, su disposición enigmática, invita a una lectura que va más allá de la mecánica de las corrientes o la química del sedimento. Esta dualidad nos sitúa en una encrucijada donde la lógica más rigurosa colisiona con el anhelo humano de encontrar un significado trascendente, de percibir una intención donde la ciencia solo vislumbra la improbabilidad estadística. Es como si el universo, con su vastedad inescrutable, nos ofreciera un acertijo cuyas piezas están dispersas entre lo concreto y lo etéreo, exigiendo una amplitud de miras que no se conforme con una única perspectiva. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, se hace palpable cómo un evento singular tiene la capacidad de desestabilizar no solo un caso particular, sino también las narrativas colectivas que construimos para dar sentido a la pérdida y al orden del mundo. La resignación, esa forma de paz que se alcanza con la ausencia de respuestas, se ve abruptamente interrumpida por una revelación que, lejos de ofrecer clausura, abre un abismo de nuevas interrogantes. La historia, que parecía escrita y sellada, se reescribe ante nuestros ojos, recordándonos la fragilidad de nuestras certezas y la persistencia de lo que consideramos olvidado. Es una poderosa lección sobre la naturaleza elástica de la verdad, que puede permanecer latente, esperando el momento justo para resurgir y desafiar nuestras cómodas suposiciones. Este entramado de misterio y realidad nos ha llevado a explorar las fronteras del conocimiento, donde la ciencia y el folclore se entrelazan en un diálogo complejo.
Hemos visto cómo la falta de una explicación convencional robusta puede catalizar la emergencia de creencias ancestrales, y cómo la mente humana, en su búsqueda incansable de coherencia, tiende a llenar los vacíos con relatos que trascienden lo puramente empírico. El desafío no radica en elegir entre una u otra explicación, sino en la capacidad de mantener ambas posibilidades en consideración, de habitar la zona de ambigüedad con una curiosidad persistente y una humildad intelectual que reconozca los límites de nuestra percepción y nuestras herramientas actuales. Así, la trama que se despliega bajo el Puente del Diablo no es meramente una tragedia reabierta, sino un microcosmos de la eterna danza entre el orden y el caos, entre lo conocido y lo enigmático. Nos invita a reconsiderar cómo los objetos, cargados de una historia y un significado, pueden convertirse en mensajeros silenciosos, en portales a un pasado que se niega a permanecer enterrado. La confluencia de la fuerza indomable de la naturaleza y la tenacidad de la memoria humana crea una resonancia que trasciende el evento particular, elevándolo a la categoría de un recordatorio perenne de que, incluso en un mundo cada vez más explorado y explicado, aún existen maravillas y enigmas que desafían nuestra comprensión más profunda, esperando pacientemente el momento de ser desvelados. La historia que se ha desenterrado bajo el Puente del Diablo, más allá de la tragedia personal de Ana y Ricardo, nos confronta con una verdad más profunda y universal: la inquebrantable persistencia del misterio en un mundo que anhela respuestas. No se trata simplemente de un enigma sin resolver, sino de un recordatorio elocuente de que existen velos finos entre lo que creemos comprender y las vastas extensiones de lo desconocido. El río, con su memoria líquida y su fuerza implacable, se ha erigido no solo como un escenario, sino como un guardián silencioso de secretos que desafían la lógica, la ciencia y la cronología lineal a la que nos aferramos. Este suceso no es una excepción, sino una manifestación de cómo lo incomprensible irrumpe en nuestras vidas, forzándonos a reevaluar nuestras certezas más arraigadas. La aparición de un reloj detenido y un prendedor inmaculado 20 años después no es solo un hallazgo, es una interrupción abrupta en la narrativa del olvido, una voz que resuena desde un pasado que se niega a ser sepultado. Nos obliga a considerar la vida de los objetos, su capacidad para trascender su mera materialidad y convertirse en portadores de significado, en testimonios mudos de eventos que escapan a nuestra comprensión. Estos artefactos, tan íntimos y personales, se transforman en catalizadores de la memoria colectiva, reabriendo heridas, pero también reavivando una chispa de curiosidad que nos impulsa a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar los límites de lo posible y a confrontar la incómoda verdad de que no todas las preguntas tienen una respuesta clara, ni todos los enigmas una solución definitiva. Este dilema existencial, que oscila entre la necesidad de una explicación racional y la atracción ineludible por lo inefable, revela una tensión fundamental en la psique humana. Cuando la ciencia forense, la hidrodinámica y la probabilidad estadística se encuentran en sus límites, la mente busca otros marcos de referencia, otros lenguajes para interpretar lo inexplicable. Es en este espacio de ambigüedad donde el folclore, las leyendas y las especulaciones más audaces encuentran su terreno fértil, ofreciendo consuelo o temor, pero siempre un intento de dar sentido a lo que de otro modo sería puro caos. La historia de Ana y Ricardo se convierte así en un crisol donde se funden el rigor científico y la narrativa humana, obligándonos a reconocer que la verdad puede tener múltiples capas y que no todas ellas son accesibles a través de un único método de investigación.
La verdadera lección que emana de las profundidades del río escondido y del enigma del puente del diablo no reside en la eventual resolución del misterio, si es que alguna vez se logra, sino en la poderosa invitación a mantener viva la llama de la curiosidad. Es un recordatorio de que el universo, con su complejidad infinita, siempre guardará rincones inexplorados y fenómenos que desafiarán nuestra comprensión. La humildad intelectual, la capacidad de maravillarse ante lo que no entendemos y la disposición a vivir con la incertidumbre son pilares esenciales para el crecimiento humano. Nos enseña que el camino hacia el conocimiento no es una línea recta, sino un laberinto sinuoso, lleno de sorpresas y de preguntas que nos empujan a expandir los horizontes de nuestra mente. Así, la persistencia de este misterio, que se niega a ser categorizado o silenciado, nos deja con una reflexión perdurable. Y si la grandeza de la existencia no radica en tener todas las respuestas, sino en la valentía de seguir formulando las preguntas, de abrazar la maravilla de lo desconocido, la historia de Ana y Ricardo, con su final abierto, se convierte en un faro que ilumina la inagotable riqueza de lo que aún no comprendemos, un eco que resuena en nuestra propia búsqueda de significado. La verdadera práctica comienza ahora, en nuestra disposición a mirar el mundo con ojos de asombro, a escuchar los susurros de lo incomprensible y a aceptar que quizás los secretos más profundos no están destinados a ser resueltos, sino a ser contemplados, inspirándonos a una eterna y humilde exploración de la vida misma.